Hola a todos, esto es Fundamentos Anatomofisiológicos 3, subespacio Análisis del Movimiento, y en esta oportunidad vamos a abordar las generalidades de homeostasis y de respuesta y adaptación al ejercicio. Este video, esta breve introducción a todo lo que sería la regulación y control de los sistemas estimulados por el ejercicio físico, vale tanto para la unidad de sistema nervioso como para la unidad de sistema endocrino. Cabe resaltar que tanto las respuestas como las adaptaciones al ejercicio las vamos a ir viendo para cada sistema en particular, es decir, cuando veamos cardiovascular, cuando veamos eh, sistema respiratorio o cualquiera de los que vayamos viendo en lo que quede del año, todo este tema va a ser transversal, cómo se altera la homeostasis, cómo responde y cómo se termina alargando, a la larga adaptando este sistema a la actividad física. Perdón por el ruido atmosférico, hay perros, hay automóviles, estoy en una zona que es bastante concurrida, espero que no dificulte o que no sea demasiado molesto toda esta cuestión. Arrancamos. ¿Es la homeostasis? Bueno, es la tendencia a mantener relativamente constantes las condiciones del medio interno. ¿Qué vamos a decir con medio interno y qué vamos a decir como condiciones? Vamos a citar ejemplos, por ejemplo, por citar. A ver, la temperatura corporal de una persona es una condición del medio interno. El cuerpo no puede estar a una temperatura extremadamente elevada porque las enzimas, por ejemplo, no funcionan y también tiene otras repercusiones, y tampoco puede estar debajo de cierta temperatura porque también se alteran todas las funciones celulares y demás. Es decir, que la temperatura corporal siempre está en un rango, ¿sí?, entre lo normal, un límite superior y un límite inferior. Lo mismo pasa con la cantidad de líquidos corporales, con las sustancias disueltas en esos líquidos corporales, por ejemplo, la cantidad de sangre, la cantidad de sodio dentro de, diluido, perdón, en la sangre. Eh, bueno, en este momento se me ocurren esas dos a modo de ejemplo, pero podemos citar un montón. ¿Qué pasa? Siempre todo es dentro de una concentración. Si tenemos un exceso también, o sea, el volumen sanguíneo tiene un límite superior que es óptimo y un límite inferior. Uno se corre de esos límites y se altera este equilibrio, esta condición constante, estas condiciones del medio interno que mencionábamos antes. ¿Qué pasa? Estas alteraciones de la homeostasis o salirse de este equilibrio puede traer problemas, que de hecho los trae una ruptura de la homeostasis, una salida de este equilibrio que no puede ser compensada, deviene en enfermedad. Por ejemplo, hablábamos de la temperatura corporal. Un exceso en la temperatura corporal genera problemas, y un déficit también, una hipertermia o una hipotermia. ¿Sí? Y terminan alterando la salud. Para que eso no suceda, para que nos podamos correr de esos parámetros que habíamos dicho, esas condiciones del medio interno, pero poder volver, existe esto, los mecanismos que hacen que uno se haya corrido por alguna condición, pero que vuelva a reequilibrar. Esos mecanismos se denominan mecanismos homeostáticos, que ahora los vamos a ir viendo a medida que avancemos con los diferentes sistemas. El organismo pone en marcha estos mecanismos para restablecer, ¿sí?, para volver a estar dentro de los parámetros normales. Y esto implica a casi todos los órganos y a casi todos los aparatos del cuerpo, y nosotros los vamos a ir estudiando siempre desde la perspectiva del ejercicio. El ejercicio físico genera una alteración de la homeostasis, pero también, como existen los mecanismos para restablecerla, para volver a la homeostasis, también tenemos que estudiarlo. Cuando existe un cambio en la homeostasis, una alteración, nosotros lo vamos a denominar como estímulo. Hay estímulos que pueden ser visuales, auditivos, táctiles,
olfatorios, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a considerar como estímulo va a ser en este caso son la actividad física, ¿sí? Un ejercicio, una actividad, ¿sí? Los que se encargan de captar estos cambios, estos estímulos, los vamos a denominar receptores, ¿sí? Reciben al estímulo, captan ese cambio que se produce con la actividad. Y esos receptores envían por un sistema que literal parecen cables, envían la información hacia estas estructuras que son analizadores, cerebro, cerebelo, médula espinal, son estructuras del sistema nervioso o subestructuras que se dedican a procesar la información que les llegó y a generar una respuesta, pero no pueden ejecutarla, entonces necesitan otro sistema de cableado, que ahora lo vamos a ver, o una forma de transmitir la información, para que la información le llegue a este grupo de estructuras, que son los efectores, que pueden ser músculos de cualquiera de los tres tipos, o pueden ser también glándulas. Glándulas, por ejemplo, la glándula suprarrenal, la glándula la tiroides, o cualquiera de las glándulas, para que ejecuten la respuesta. Pueden ser glándulas endocrinas, como las que mencionó, pueden ser glándulas exócrinas, por ejemplo, las glándulas sudoríparas. Y van a ser los que ejecuten la respuesta. Este es el autor intelectual, los analizadores son los autores intelectuales, y estos son los autores materiales, son los que efectivizan la respuesta. Si la respuesta es adecuada, bueno, se restablece, o sea, volvemos a la homeostasis, volvemos a ese equilibrio y se inhibe todo este paso de información del estímulo al receptor analizador, ¿sí? Se inhibe la respuesta. Y esto se conoce como retroalimentación negativo, ¿sí? Si se inhibe este estímulo, todo este pasaje de información se corta, ¿sí? Para que los efectores dejen de ejecutar la respuesta. Si ya no se necesita más esa respuesta como estamos en homeostasis, el dispositivo se corta, el mecanismo se corta. ¿Qué pasa? Hay diferentes formas de estimular al organismo humano y hay que diferenciarlo. Una cosa es un ejercicio, como un evento aislado, sin planificación. Ejemplo clásico, correr el colectivo. Corres 10, 15, 20, 50 metros de colectivo una vez y cada tanto, y eso lo vamos a considerar como un ejercicio, o una pasada de 100 metros, es un ejercicio. Pero cuando esta actividad es ya sostenida en el tiempo, cuando es sistemático, cuando es planificado, cuando hay un objetivo que es mejorar la función, ahí ya vamos a hablar de entrenamiento. Cuando existe entonces algo que es sistemático, algo que se ha extendido en el tiempo, que está planificado y que tiene un objetivo de producir mejora de la función. Eso es el entrenamiento y esto es el ejercicio. Los ejercicios forman parte del entrenamiento si se cuadran dentro de los objetivos y dentro de la planificación. ¿Sí? Puede haber ejercicios, como dice acá, como evento aislado, formando parte de un entrenamiento, pero también puede haber ejercicios sin ningún tipo de planificación. Como decía hoy, el hecho de correr el colectivo, o de mover un mueble, o de hacer actividades X en la casa no sé, que necesiten cierta, o sea, que no sea utilizada la musculatura cotidiana y que necesite un esfuerzo extra. Ahora, ¿qué pasa? Acá decíamos esto, lo de un ejercicio aislado, sin planificación, correr el colectivo. A diferencia de esto, que estas personas son personas entrenadas para, en este caso, estamos hablando de maratón. Hay una diferencia importante en estas cuestiones. Cuando hablamos de la respuesta al ejercicio, vamos a hablar también de los efectos del ejercicio, de ese evento único que puede llegar a ser aislado, que puede ser carente o estar fuera de una planificación, ¿sí? Y esta respuesta al ejercicio son cambios
súbitos, es decir, que suceden de un momento y para el otro, y temporales, es decir, que duran poco, que tienen una duración breve, en que en la funcionalidad del individuo, cuando realiza una actividad física, ¿y qué pasa? Desaparecen una vez que finaliza el ejercicio. Pensemos en esta persona, o pensemos en nosotros cuando hayamos corrido alguna vez el colectivo. ¿Qué cambios vamos a encontrar? Vamos a encontrar cambios en la frecuencia cardíaca, ¿sí? De un momento para el otro. La frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de veces que late el corazón por minuto, se eleva. ¿Qué pasa? La frecuencia respiratoria, lo mismo, y esa sensación como de ahogo, depende del nivel de entrenamiento de cada uno. Y la temperatura corporal también aumenta, y como consecuencia de eso también aumenta la sudoración. Una vez que finaliza esto, corrimos, nos subimos al colectivo, uno pasa la tarjeta, está todo agitado, incómodo y demás, ya al rato ya está como antes. Es decir, esto ha desaparecido. La respuesta al ejercicio entonces es algo súbito, es algo temporal, ¿sí? Es algo súbito, es decir, que se produce de un momento para el otro, es temporal, tiene una duración abreviada, y desaparecen rápidamente una vez que finalizó el ejercicio. Y son cambios funcionales, ¿sí? Cambia la capacidad de funcionamiento, pero no se modifica la estructura por correr el colectivo una vez cada 10 días. A diferencia de la adaptación, que acá sí ya vamos a hablar de un cambio y que es duradero, a diferencia de esto que era súbito y temporal, acá el cambio dura, permanece en el tiempo y afecta a la estructura y a la función que surge, y este es el punto clave, como consecuencia del entrenamiento. La respuesta al ejercicio puede ser a un ejercicio aislado o a un ejercicio que forme parte de un entrenamiento, pero la adaptación implica este cambio duradero, ¿sí? En la estructura. Por ejemplo, una adaptación al entrenamiento de fuerza es el aumento, esto es FAF2, el aumento en el tamaño del músculo. Hacemos una hipertrofia sarcomérica o sarcoplasmática de acuerdo al tipo de entrenamiento de fuerza que se haya hecho. Y a su vez en la función, este cambio en la estructura implica un aumento en la cantidad de sarcómeros, y obviamente en la función se va a ver modificada. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de fuerza que puede generar, la tensión que pueda generar ese músculo. ¿Sí? Y esto es duradero, no dura 15 minutos y se termina. No, si uno entrena, este cambio, esta adaptación va a ser sostenida en el tiempo. Por un tiempo, si uno no continúa estimulando, no continúa o discontinúa el entrenamiento, esto se pierde y se produce una desadaptación. ¿Qué pasa? Las respuestas hacen referencia a cambio funcional producido por el ejercicio, es decir, la respuesta es a un ejercicio, pero la adaptación siempre va a ser resultado del entrenamiento, ¿sí? Esta asociación la tienen que hacer siempre. La respuesta es al ejercicio, algo agudo, y la adaptación es al entrenamiento. Esto seguramente lo han visto en los libros de entrenamiento, en los apuntes, que son los cambios que van sucediendo cuando el entrenamiento sobreviene. Fíjense, esto sería el nivel físico inicial de la persona, y el estímulo que están considerando acá es una sesión de entrenamiento, por ejemplo. ¿Qué pasa? Con respecto al nivel físico, durante la sesión va disminuyendo. Eso es lo que se conoce como choque contra choque, es decir, el estímulo va generando que el nivel físico vaya disminuyendo. ¿Por qué? Porque aparece esto, que es la fatiga, pero una vez que finaliza el entrenamiento sucede este aumento en el nivel físico, ¿sí? En el entrenamiento, o en la sesión de entrenamiento, o en sesiones consecutivas. Y esto es lo que se conoce, esta ganancia entre el nivel físico inicial y el final, se conoce como supercompensación. Es decir, que luego de ser estimulado sostenidamente en el tiempo, y a veces con una sesión, esto de la supercompensación también se puede dar, pero el cambio siempre es
cuando es sostenido en el tiempo. Bueno, esto es lo que se conoce como supercompensación, y si los estímulos siguen sucediendo, vamos a poder continuar manteniendo ese nivel físico. ¿Qué pasa? Cuando los estímulos desaparecen, esto se conoce como la pérdida de la forma, y toda la ganancia que se ha tenido en la etapa de entrenamiento empieza a perderse. Depende de qué función estemos, de qué capacidad física, esta va disminuyendo, así como varía el periodo de supercompensación, también va disminuyendo, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en otro apartado.